Muy buenas noches y bienvenidos a Contexto Global de France 24 en español con las noticias más importantes del día. Soy Daniela Blandón Ramírez. Estos son nuestros titulares. Donald Trump no cree que necesite aprobación del Congreso para un eventual ataque terrestre contra Venezuela, aunque dice que no le importaría comunicárselo. Con un despliegue cada vez más amplio de tropas y buques de guerra en la región, Brasil y México se ofrecen como mediadores en la crisis diplomática. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro prometió respetar los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre, cuyo ganador no se ha anunciado oficialmente. Este jueves comenzó el recuento especial de ciertas actas con inconsistencias. La ventaja preliminar la ostenta un aliado de Trump. Cuba introduce un nuevo tipo de cambio para que exportadores y otros actores económicos vendan divisas al Banco Central. Con esta medida, el gobierno comunista busca atraer dólares a su economía golpeada por la grave escasez. Tenemos análisis. Vamos a comenzar hablando de la creciente crisis diplomática entre Estados Unidos y Venezuela. Al ser preguntado por un periodista sobre si pedirá autorización al Congreso para un eventual ataque terrestre contra el país sudamericano, el mandatario Donald Trump aseguró que estaría dispuesto a informarle, aunque según él no esté obligado. ¿Buscará usted alguna autorización del Congreso para cualquier ataque terrestre a los carteles en Venezuela? No me importaría decírselo, pero no es gran cosa. No tengo por qué decírselo, pero no me importaría en absoluto. Solo espero que no lo filtren. Ya saben, como lo filtra la gente. Son políticos y filtran como un colador, pero no tendría ningún problema en hacerlo. Estamos hablando de una tensión que aumenta con el pasar de los días. Esta semana la Casa Blanca ordenó el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que intentan transitar por aguas venezolanas, mientras sigue acumulando tropas y buques de guerra en la región. Los presidentes de México y Brasil se ofrecieron para mediar entre Donald Trump y Nicolás Maduro para evitar una escalada. Laurel nos amplía. ¿Podría Lula desescalar la tensión entre Estados Unidos y Venezuela? Este jueves, el presidente de Brasil se mostró dispuesto a mediar entre Donald Trump y Nicolás Maduro para impedir lo que calificó de guerra fratricida. Le dije al presidente Maduro que si quería que Brasil le ayudara de alguna manera, tenía que decirnos qué quería que hiciéramos. Y le dije a Trump que si cree que Brasil puede contribuir, estaremos muy interesados en hablar con Venezuela y con usted. Hablar con otros países para que podamos evitar un conflicto armado aquí en América Latina y en nuestra querida Sudamérica. Y Brasil valora mucho eso porque compartimos muchos kilómetros de frontera con Venezuela. Muchos kilómetros de frontera con Venezuela. Más temprano ese día, uno de los vecinos de Estados Unidos también ofreció convocar a países americanos y de otros continentes para buscar una salida sin el uso de las armas. Se trata de México, a través de la voz de su mandataria, Claudia Sheinbaum, quien urgió además a la ONU a asumir su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre. Más allá de el gobierno de Maduro en Venezuela, ese es otro tema. El tema central es el intervencionismo y el injerencismo. Si hay un conflicto, hay todos los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para que haya una solución pacífica. Propuestas de mediación que podrían tener efectos positivos, ya que se trata de los dos líderes de la región que, pese a su ideología política, han podido negociar de una forma efectiva con un impredecible Donald Trump. Además, se producen en un momento en que Estados Unidos ha intensificado la presión sobre el gobierno chavista, con el bloqueo por parte de Washington de la entrada y la salida de petroleros venezolanos sancionados como último capítulo de esta escalada de tensión en el Caribe. Y en Honduras, este jueves comenzó con retraso el recuento especial de alrededor del 15% de las actas con inconsistencias de la elección presidencial del pasado 30 de noviembre, de la que todavía no se ha declarado un ganador oficial.
El resultado preliminar arroja una estrecha diferencia entre Nasri Tito Asfura, del Partido Nacional, que cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Salvador Nasrallah, del Partido Liberal. La presidenta anunció que respetará el resultado y garantizará una transición pacífica del poder. Para respetar la voluntad y soberanía del pueblo de voto por voto de las 19.167 actas presidenciales, respetaré, repito, aún en estas difíciles circunstancias, al ganador que proclame el Consejo Nacional Electoral. Vamos a quedarnos en Centroamérica para hablar de Cuba, que puso en marcha un nuevo régimen cambiario con el que espera atraer divisas en medio de una aguda escasez y también atacar el mercado paralelo. Este país ha venido dolarizándose cada vez más y flexibilizando sus políticas hacia los inversionistas. Para analizarlo conectamos con Ricardo Torres. Él es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de La Habana. Señor Ricardo, muy buenas noches para usted. Y primero que todo, como parte de este nuevo sistema, entonces ya no habrá dos, sino tres tipos de cambio oficiales. ¿Cómo funcionarían? Esto es un poco técnico, pero quisiéramos saber qué impacto tendría para los cubanos de a pie. Sí, bueno, primero que todo, gracias por invitarme. Efectivamente, hoy empezó a funcionar un mercado cambiario para los hogares y parte del sector privado en Cuba. Un mercado cambiario formal. Y sí, efectivamente se introduce una tercera tasa de cambio. En este caso empezamos hoy con 410 pesos por $1 de Estados Unidos. Básicamente aquí lo que tenemos es que se va a formalizar un circuito de operaciones que ya estaba funcionando de alguna manera en el mercado informal. Ya existía una tasa que se publicaba por varias fuentes, ninguna de ellas oficial. Pero la población y las empresas privadas, las MIPYMES, los trabajadores por cuenta propia y demás, usaban esa tasa como referencia para hacer sus operaciones cambiarias. Ahora el gobierno pretende trasladar la mayor parte de ese mercado informal hacia el sistema financiero, hacia el sistema bancario del Estado. Es llamativo que la tasa que empieza a funcionar como referencia es muy cercana a la tasa que estaba funcionando en el mercado informal. Con lo cual, de momento, en ese sentido, hay poca desalineación. Había habido una campaña para desacreditar la manera en que se calculaba la tasa informal, pero ha quedado validada, porque la que se ha usado por el Banco Central para comenzar estas operaciones hoy es muy cercana a esa tasa que ya existía. Señor Torres, para nadie es un secreto que Cuba viene desde hace algunos años implementando ciertas medidas que han dolarizado su economía. ¿Qué ha fallado para que hoy el país siga teniendo tantos problemas en este ámbito? Y voy a mencionar solamente un ejemplo. Es el único país de América Latina que, junto con Haití, podría decrecer este año según la CEPAL. Sí, el gobierno ya de hecho anunció que hasta el tercer trimestre la economía había tenido un crecimiento negativo, por lo tanto eso ya es una realidad para el 2025. Bueno, aquí, aprovechando la pregunta, aquí hay una cuestión que este mercado cambiario formal no va a resolver en este momento. Efectivamente vamos a tener tres tipos de cambio, la economía segmentada, y eso siempre introduce distorsiones e ineficiencias. Se han creado con este mercado algunos vasos comunicantes entre los tres segmentos en los que va a funcionar este mercado cambiario de manera general, pero todavía hay una gran segmentación y hay restricciones a la hora de participar en este mercado cambiario, con lo cual esto sería algo, digamos, punto de partida prácticamente para comenzar a dibujar una transformación más integral de la economía. Para terminar de manera muy sencilla la respuesta, yo diría que lo que ha faltado esencialmente es un plan integral y coherente para atender las causas fundamentales, las causas esenciales de la crisis económica que tiene Cuba. Un país cuya economía, el sector productivo está prácticamente paralizado y por el otro lado, una economía que le cuesta mucho exportar, vender al resto del mundo. Por lo tanto, una razón fundamentalísima para que se hayan presentado todas estas distorsiones cambiarias es el hecho de que hay una escasez de dólares tremenda en la economía. Y de esa manera un país no puede funcionar, mucho menos una economía pequeña y necesariamente abierta como lo es la economía cubana.
Claro, le cuesta mucho exportar y también es un gran importador. Quiero preguntarle finalmente, y por favor le pido que sea breve en su respuesta, Cuba ha tenido una mayor apertura hacia la inversión. Recientemente la circulación de dólares se extendió al sector privado. ¿Qué tanto puede funcionar entonces esta estrategia? Sí, bueno, el gobierno ha estado tomando medidas recientemente para tratar de atraer más capital extranjero, para tratar de, digamos, estimular que una mayor parte de los flujos de dólares transite por el sistema financiero. Pero esto en última instancia tiene que ver con los incentivos que se ofrezcan. Si este mercado cambiario formal no llega a ofrecer reducciones importantes de los costos de transacción, si no llega a ofrecer la liquidez que necesita el sector privado y los que van a concurrir a este mercado en última instancia, pues entonces no va a ser una alternativa real al mercado informal y va a seguir funcionando el mercado informal. Lo otro sería que esta medida tendría que ser el principio y tendría que ser complementada con otras medidas de tipo estructural dirigidas a incrementar la oferta y la capacidad exportadora del país en el mediano plazo, porque de otra manera entonces no se va a resolver el problema de fondo que, como dije anteriormente, es la escasez crónica de dólares para el funcionamiento de la economía. Señor Ricardo Torres, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de La Habana, muchas gracias por atendernos. Gracias por la invitación. Vamos a cambiar de tema. En Estados Unidos, la marihuana podría entrar en la lista de analgésicos comunes como la ketamina y la testosterona, considerados menos peligrosos que las plantas psicoactivas, y salir también de la que contiene sustancias como la heroína y el LSD. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruye al fiscal general a proceder con su reclasificación, una medida que, de tomarse, no legalizaría necesariamente su uso recreativo para adultos en todo el país, pero sí podría flexibilizar las regulaciones federales sobre esta planta y reducir la carga fiscal de la industria del cannabis. Actualizamos ahora información sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, este bloque conformado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Su firma definitiva estaba prevista para esta misma semana, después de más de 2 décadas de espinosas negociaciones. Sin embargo, la Comisión Europea decidió posponerla hasta enero. Nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos envió más temprano el siguiente reporte contándonos cuáles fueron las razones de ese aplazamiento. Hola, buenas tardes. Como comentabas, este fin de semana los países europeos no van a firmar el acuerdo con Mercosur, tal y como está previsto. Lo ha comunicado hace escasos minutos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los líderes europeos en una cena aquí en la cumbre europea, principalmente debido al bloqueo de numerosos países, pero principalmente de Francia e Italia, que hacían una minoría de bloqueo. El objetivo es que se espere un mes más, así lo ha asegurado la presidenta de la Comisión Europea, confirman fuentes europeas, a este enero, pese a las advertencias de Brasil a priori de que si no se firmaba este fin de semana, muy difícilmente este acuerdo se podría seguir adelante. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha asegurado hoy que es necesario un mes más, sobre todo para que la Comisión Europea dé más garantías a los agricultores sobre este acuerdo, porque aseguran muchos agricultores hay una competencia desleal por parte de los países de Mercosur. Giorgia Meloni cree que es factible en este mes que la Comisión Europea dé las garantías suficientes. Un pacto que, recordemos, ha estado negociándose durante 25 años, pero ahora piden un poco más de tiempo, de nuevo, la parte europea. Y para el cierre, en Bangladesh estallaron protestas por la muerte de un líder que protagonizó el levantamiento estudiantil de 2024 que terminó con el derrocamiento de la ex primera ministra Sheikh Hasina. Atacantes enmascarados dispararon a Sharif Osman Hadi, de 32 años, cuando salía de una mezquita en Dhaka, la capital. Tras una semana de tratamiento en Singapur, el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país confirmó su muerte y provocó que un grupo de personas prendiera fuego al edificio de un periódico local para exigir justicia. Así damos por finalizado este resumen informativo, pero yo los invito a que se queden con nosotros en France 24, también en france24.com y en nuestras redes sociales, que hay más para ustedes.